mi Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Gloria a Dios. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Alabanza, Jehová. Me dijo, no me gustas, te voy a transformar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en vez de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a transformar. Alabanza. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en vez de tu quejar. Quiero en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Señora, Gloria a Dios. me Aleluya. encanta ese coro. Hace tiempo que no lo practico. Y son 4 estrofas, y de 4 siempre me olvida una. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero fíjense, hermano, que ese himno es un mensaje. Ajá. Es un puro mensaje. Sí, Señor. Y es un encuentro entre Dios y una persona. Y se supone que esta persona, conforme al himno, es un cristiano. Que se da cuenta de que su forma de vivir no es correctamente ni es como Dios quiere que se viva. Alabado Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Te damos gracias, porque es un privilegio que tú concedes a nosotros los hombres, Dios, de poder hablar de ti, de poder, Señor Santo, sentir tu presencia, de poder recibir el mensaje, Dios, y el consejo que tú que la iglesia hoy necesita, Padre. Somos pocos, Dios, pero tú conoces todas las cosas y sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Sabes, Dios, de los ejércitos que nosotros dependemos de tu misericordia y de tu justicia. Sabemos que tú conoces todo pensamiento Pueda y tocar todo a obra de alguien en la nosotros, vida, que no Señor, tenemos que mentir delante dígalo. de tu presencia, Hay porque que palabras para necesitamos, tu Dios, pueblo, conoce Señor, para por aquellos dentro y que por quieren fuera escuchar nuestras este vidas. mensaje. Sabe cuando nos levantamos y Señor. sabe cuando nos acostamos, sabe cuando nos sentamos a la mesa con gratitud y sabe cuando nos sentamos además, Señor, en una forma, Señor, incorrecta, pensando que todo lo merecemos y que no tenemos nada, mi Dios. En esta noche, Dios de los ejércitos, a ti solamente podemos, Señor, alcanzar y hablar de ti. Necesitamos todas las cosas
cosas, mi Dios. Yo reconozco Sabemos que que en no cada soy momento digna de estás pararme tú, aquí, Señor. pero sé que a ti te ha placido, Dios, Oh, desde los sea tu ejércitos, que nombre desde los glorificado. cielos tú elegiste este día y esta hora y Oh, estos Jehová de momentos los y este ejércitos. grupo de hombres y mujeres que llegaron hasta aquí porque tú les guiaste, Sí, mi Dios Señor, amado. tú Es traíste, porque tú Señor. sabes que hay necesidad, Padre Santo de la Gloria. En estos momentos tú Gracias, sabes que te hay alabo. miles y miles de personas enfermas. Pero a mí, Señor, yo no puedo estar donde quiera que ellas estén, pero tú sí puedes hacerlo. Y hay millones de hombres y mujeres que oran e interceden delante de ti para que tú logres el milagro que se necesita. Pero yo vengo aquí en este momento, Padre, en este momento, y te presento los hermanos que están aquí, que se unen aquí, que nos reunimos aquí, que nos gozamos entre tu presencia y imploramos tu misericordia en este lugar, Padre Santo. Aquí se necesitan nervios, Padre, aquí se necesitan huesos nuevos, aquí se necesitan, Señor, un sistema, Señor, de la espina dorsal completamente renovada, Padre. Aquí se necesita un cambio de pensamiento, aquí se necesita una fuerza, mi Dios, sobrenatural, porque necesitamos vencer todos los obstáculos que hay en esta tierra. Necesitamos que tú abras las puertas de los cielos, Padre Santo, y las ventanas de los cielos, y que derrames bendición y sabiduría, y que el poder, Señor, se manifieste donde quiera que haya un hermano de la iglesia. Aquellos que están enfermos necesitan la liberación, mi Dios, aleluya. Necesitamos que tú tengas misericordia de la hermana Carmen y su familia. Necesitamos que tú pongas tus manos, Señor, sobre la hermana Gladys. Mira su causa, Padre Santo, mira su nervio, mira su pierna, Padre Santo. El único que puede hacer eso eres tú, mi Dios, aleluya, porque yo sé que el único que puede conocer la necesidad de este cuerpo eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos, y para ti no hay nada imposible. Los que están en los hogares en estos momentos necesitan una sacudida del Espíritu Santo, que sientan deseo de venir a adorarte al templo, que reconozcan que hay un lugar separado para adorarte, mi Dios, aleluya, y que hay un grupo de hombres y mujeres que necesitan saber que tú estás allí, mi Dios, aleluya, y que ellos entienden su condición. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú tengas misericordia de los que han pasado por el problema de las tormentas. Son muchos pueblos pequeños, son muchas islas, Padre. No podemos cubrirlos todos, pero tú sí puedes darle bendición que abunde y que sobreabunda sobre ellos, mi Dios, aleluya. Mira, desde México, Puerto Rico, Alabama, todos aquellos lugares, Padre, que tú sabes que han sido tocados, Padre Santo, por la naturaleza. Pero tú eres más grande que ella, tú eres más grande y sobre ella, mi Dios, aleluya. Yo sé que tú vas a venir pronto, Señor, te doy gracias, porque esas son la necesidad de nosotros, que creamos en ti, mi Dios. Y mucha gente no quiere creer que ya tú estás ahí para llegar a tu nombre. Despierta esas mentes, despierta esas vidas, Padre. Dale sueños, dale visiones, Padre Santo. Extienda tu mano de misericordia para que ellos puedan darse cuenta que lo que está sucediendo no es de ahora, sino de años y años que tú lo dijiste que iba a suceder, mi Dios, aleluya. Como está sucediendo las señales, Padre, así va a ser tu venida, Señor amado. Otra y aquellos que están, Señor, lejos de ti, Padre. Abre sus cinco sentidos, eterno Dios. Ayúdanos a creer en ti, mi Dios. Aumenta su fe, soberano de la iglesia. Tú eres el dueño, tú eres el dueño. Y en estos momentos te damos gracias, gloria y honra y adoración por los méritos de tu Hijo Jesucristo. No se te olviden los niños y los ancianos, no se te olvide nuestra juventud
que está rebelde, mi Dios, que ya no sabe quién creer, mi Dios, que ya no sabe a dónde ir, mi Dios, que está completamente ciego, Padre, en el nombre de Jesús, trata con ellos, como tú sabes tratar con la gente. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, aleluya, 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 Santo. Confirma, Señor, tus promesas en aquellos que en estos momentos saben que hay un pueblo que ora y intercede, el cual verdaderamente llega ante ti, mi Dios, el cual sabe que tú eres real, el cual sabe que tú eres el único que puede libertarlos, Dios, aleluya. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús, aleluya, Santo. Alabado Dios. Alabanza. Como yo no tengo un mensaje específico, yo quiero leer algo. Alabanza. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto está en San Mateo 7, verso 1. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Gloria al Señor. Y después nos vamos a ir. No, gloria. Ese es el primero. Gloria a Dios. Y vamos a leer en segunda de Pedro, que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe fe igualmente preciosa que la muestra, gracia y paz, y sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a estar atentos ahí, ¿verdad? Porque vamos a hablar de un hombre y de dos hombres. Porque al frente, en Mateo 7, Dios nos va a hablar a nosotros. Alabanza. Dios nos va a hablar a nosotros. Alabanza. Y le digo porque Dios nos va a hablar a nosotros, es que nosotros nos hemos olvidado Alabanza. que hemos sido llamados Y vive. por un Dios que conoce todo pensamiento, con un propósito de que nosotros, a través de su guianza, su amor y su bondad, nos demos cuenta del amor y la gracia de Dios que fue dada a cada uno de aquellos hombres y mujeres que aceptaron con regocijo y creyendo en su corazón Oh, gloria a Dios. a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y cuando yo le digo esto, hermano, es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros no juzguéis. ¿Y qué significa, verdad? Nosotros no tenemos conocimiento de qué es lo que le pasa a la gente, de por qué no quieren buscar de Dios. No sabemos los problemas, no sabemos las aflicciones, no sabemos su vida anterior, porque en su corazón hay tanta dureza. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Es bien, Dios. ¿usted me oye? Oh, gloria a bien Dios. difícil. Aleluya. No sé cómo se Oh, prende. Es bien gloria a Dios. difícil Aleluya. que nosotros podamos entender Oh, gloria a el Dios. por qué pasan las cosas. A veces nosotros pensamos que es que la gente no quiere, que la gente está endurecida o no tiene fe, hermano. Pero que es bien difícil entenderlo, es que hay un Dios que todo lo conoce. Gloria a Dios. Y si Dios no los ha sacado de este mundo es porque Él sabe las necesidades de cada persona individual. En la forma que nos criaron a nosotros y que los criaron a la gente son diferentes, las enseñanzas son diferentes, los tratos son diferentes. Y cada persona es diferente una de otra. Dios no hizo dos iguales.
nos parecemos, comemos lo mismo, nos gustan muchas veces las mismas cosas, pero mentalmente somos diferentes. En el corazón vemos las cosas diferentes. En los colores los identificamos diferentes. Y como hay una diferencia de identidad en nosotros, que lo único que nos identifica a nosotros es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Después de Dios habernos creado a su imagen y semejanza, nosotros no tenemos nada. Mire, yo no puedo leer sus pensamientos. Y déjeme decirle, en nosotros se oculta mucha mentira. No porque querramos mentir, porque sabemos que los mentirosos no verán a Dios. Se ocultan muchas verdades que usted siente vergüenza hablar de ellas. Se ocultan muchas cosas porque usted cree que ofende a Dios si las dice. Y eso se va metiendo en nuestro ser entero y corrompe la fe y la gracia que Dios ha puesto en nosotros por ocultar algo que a nosotros nos está haciendo daño. Oh, gloria a Dios, aleluya. El Señor dice en su palabra que confesemos nuestra falta unos a los otros. Porque el Señor Jesucristo dijo eso. Porque siempre hay alguien que ofende. Siempre hay alguien que critica. Siempre hay alguien que se levanta en contra de usted y le hace daño. Pero ¿qué sucede? Que esa persona que lo hace movido por un sentimiento erróneo o de celo o de envidia o de dolor o de angustia, el cual usted no conoce. Usted solamente ve las obras. Y la palabra de Dios dice que por sus obras sabemos quién es el cristiano y quién no es el cristiano. Por sus obras van a conocerlos. No dice por vestuario, no dice por color de pelo, no dice por nada, hermano, sino por lo que hacemos es que somos conocidos, Sí, si Señor. somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Alabanza. Hay algo que a mí me preocupa y es que la iglesia entera sabe que no es que quiere fingir, pero quiere ocultar algo que se siente herido. Y de las personas que más dependía de esa persona. De la persona que debía ser la ayuda idónea. De la persona que debía ser una sola carne. Y estoy hablando en una forma general, porque cuando usted tiene un montón de hermanos como los que tengo yo, usted depende de sus hermanos. Usted espera de sus hermanos lo mejor. Usted espera de su hermana lo mejor. Y muchas cosas de las que nosotros esperamos son mentiras para que nos cubran nuestras faltas. Muchas veces nosotros nos enojamos porque hicimos algo malo y la persona lo supo, fue y se lo dijo a alguien y usted no esperaba que se lo dijera a nadie. Usted confiaba en esa persona. Y cuando lo hizo, la hirió a usted. Pero lo que usted no se da cuenta es que usted estaba buscando un problema y quería que esa muchacha también tuviera el mismo problema de no poder ser sincera con ella misma ni de tener una amistad completamente limpia. Porque cuando uno comete un pecado, uno sabe que pecó. Cuando uno le ocultó algo al padre, sabe que le mintió al padre, sabe que le mintió. Y si es alguien que uno usó para que le ayude a uno con la mentira, está cometiendo un doble pecado porque está haciendo a otro que peque por su propio pecado. La palabra de Dios dice que un pecado pare otro pecado. Y eso le pasó ¿a quién? A Eva y a Adán. Y eso está pasando desde que nosotros caímos. Desde que el hombre cayó, está pasando eso de siempre buscar a alguien, echarle la culpa a alguien o meter a alguien en el lío que solamente a usted le interesa. Y se hacen estas cosas por intereses materiales. Oh, gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que a veces usted hace algo y sabe que si su papá, como me decían a mí, si mi papá se enteraba, nos daba a todo el mundo. Mi papá no le daba a uno, le daba a los 10, le daba.
Así que nosotros, el que se salía de la línea de mi papá, eran 10 mentirosos que habíamos. Porque si yo lo sabía, yo no le decía nada. Y si yo se lo decía a fulana, el fulano no iba, porque entonces éramos 10 que íbamos a ser tostados, no era uno. Pues todos mentíamos para guardar a uno de ser castigado por el pecado que había cometido o por la falta. Así pasa con nosotros de la iglesia. Se lo dejamos a Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón para que Dios levantara una iglesia para que aconsejara, dirigiera y ayudara a nosotros que éramos más débiles? Acuérdese que usted corre peligro cuando usted miente delante de la presencia de Dios, porque Dios lo sabe. Y cuando usted miente a favor de un hombre, usted está ignorando la presencia de Dios. Y Dios dice que Él no va a pasar eso por alto. Y no es porque Dios no le ame, hermano, es que Dios no quiere que usted siga envuelto en la mentira. Y una mentira trae otra, y una acción trae otra. Entonces, cuando usted se viene a dar cuenta, está tan lleno que lo sabe aquel bloque, lo sabe aquel bloque, lo saben atrás, lo saben adelante, y usted no sabe qué hacerse. Y usted entonces, ¿qué hace? Es que cierra todas las puertas para usted acercarse a Dios. ¿Por qué? Por una falta sin confesar. Todo cerrado por una falta sin confesar. Por un comentario, o por una acción, o por un disgusto. Hermano, enredamos a todo el mundo en nuestras propias cosas. No meditamos que le estamos quitando a esa persona la fuerza. Usted sabe lo que es la fuerza del cristiano, la verdad que vive en nosotros, que se llama Jesucristo. Alabanza. Es la verdad del Espíritu Santo que conoce su entrada y su salida. Usted está siendo mentiroso al Espíritu Santo. Es la verdad de un Padre que le aumenta la fe cuando usted se lo pide. Estamos haciendo una vida doble. ¿Para qué? Si a final de cuentas tenemos que llegar a la presencia de Dios. La falta de la iglesia hoy en día es tratar de ser mejor que Dios. La falta de hoy en día es la libertad que tenemos es de que hacer. Si fulano lo hace, yo también puedo hacerlo. Si Dios no lo llamó a cuenta, a mí tampoco. Pero hermano, Dios no trabaja en esa forma. En ninguna manera Dios dice que Él va a comprometer su santidad por cubrir el pecado de ninguna persona. Él solamente hace esto, lo que hizo con Moisés, que ahí era que yo iba a escribir, que antes de entrar a la presencia de Dios, Moisés no conocía a Dios, pero Dios conocía a Moisés. Y por más lindo que se veía Moisés, por más humilde que se veía Moisés, Moisés era un pecador desde que nació hasta el momento que llegó a la presencia de Dios, que Dios le dijo: quítate la sandalia porque el lugar que tú pisas es santo. Tan prontito Moisés obedeció a Dios, la santidad de Dios llegó a Moisés, el cambio llegó a Moisés y la separación del mundo llegó a Moisés. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés se dio cuenta que si él se ponía a discutir con papá Dios, perdía todo. Si él hubiera mirado las chancletas que eran de cuero, me imagino, porque como en aquellos tiempos se usaba mucho el cuero de cocodrilo y de toros y todo para vestirse, ay, me salieron muy caras. Tienen tantos años y no se han dañado, son buenas. Pero ¿por qué me las voy a quitar? Hábleme de allá, dígamelo. Yo me quedo aquí porque yo no me quiero quitar las chancletas. Lo que usted quiera decirme, me lo dice de allá. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a Dios hoy en día? Fíjese las circunstancias de Moisés. Moisés había matado a una persona, que por eso fue que salió huyendo de allá de Faraón.
Pero Dios no le dio mucha importancia. Dios le dio mucha importancia cuando Moisés llegó allí a su presencia y Dios sabía que él iba porque él era humilde, se veía que era humilde. Y Dios le dijo, quítate las sandalias, porque esas sandalias significan separación entre tú y yo. Esas sandalias significaba aquel crimen que él cometió y lo hizo por defender a un hermano. Él no lo hizo por gloriarse, no, era que sintió pena. Y como yo le digo, yo no sé si ustedes nunca se han dado cuenta de que yo digo siempre, hermanos, dejen el bendito a un lado, porque nosotros no sabemos por qué Dios permite esto. Usted y yo no conocemos los caminos de Dios, porque los de nosotros son aquí de la tierra, los de Dios son para eternidad y en el cielo. El que viene a reinar aquí es Jesucristo y reina en su corazón y en mi vida cuando Él venga, después que nos vayamos y nos traiga. Entonces usted se va a dar de cuenta de la grandeza de Dios al salvarlo a usted a través de Jesucristo y a darle la oportunidad de que una persona común y corriente, sin muchos estudios, sin mucho colegio, venga y le diga, necesitas a Jesucristo, porque de lo contrario vas a perder tu alma. Usted no se da cuenta que los que llegamos al pueblo y a la gente somos los que no tenemos colegio, porque los que tienen mucho colegio van para los que tienen mucho dinero, pero los pobres se preocupan por el alma de los que se están perdiendo por falta de conocimiento, de saberle que lo único que nos separa de Dios es el pecado que está en nosotros y que si no acepta a Jesucristo no puede ser salvo. Haga lo que haga, dé el dinero que haga, no importa que vaya a un hospital, no importa que esté en la cárcel, si no acepta a Jesucristo su salvación está en peligro. Porque el Señor Jesucristo dice que Él es el único que pagó el precio. Yo puedo decir 20,000 cosas, yo puedo predicar una noche entera, yo puedo testificar de la grandeza de mi Dios, porque todo lo que Él ha hecho conmigo es digno de que yo lo diga porque Él lo hizo. No porque yo pero Él lo hizo con un propósito, hermano. Y el propósito de que usted esté aquí en esta noche es que el Señor quiere que usted siga adelante, no se enfríe porque diga a la gente que ya es muchos años y no ha venido. Acuérdese que hay una promesa que no tiene tiempo determinado. Él dijo, yo voy a venir, y su confianza tiene que estar en esa promesa de que Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Va a ser 1000 años, 2000 años o 5000 años. Él dijo, yo vengo, y cuando usted mire la luna, Dios no le dio a ella 5 días para estar allí. Y ella sabe que será quitada. Usted sabe que la luna sabe que será quitada, será removida. Y que el sol será quitado también. Y que el mar será quitado. Ellos lo saben porque ellos tienen como comunicación con Dios. En ellos hay vida. En el mar hay vida, en la tierra hay vida. Y la sentencia de ellos es que todo pasará para ser hecho nuevo. Y lo único que no va a haber es sol. Porque dice que la presencia de Dios es tan grande que todo el mundo será alumbrado con la gloria de Dios. Alabanza sea su nombre. Y usted y yo, que somos tan pequeños, nos vamos a quejar de un Dios tan grande. Alabanza sea tu nombre. Oh, gloria a Dios. Y esta semana yo estaba viendo a una señora, creo que fue ayer. Yo estaba limpiando, pero ella estaba hablando en la radio. Estaba contando una historia de la hija que estaba encinta, iba a tener un bebé. Yo creo que ustedes lo oyeron eso en la radio. Y el doctor le dijo, señora, vamos a hacerle un aborto para que usted pueda durar. Y ella le dijo, no, señor mío, no, señor mío. Yo voy a estar en esta niña y yo la voy a criar hasta que Dios me dé vida para ella. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y el doctor le dijo, pues usted sabe que se coge chance que el cáncer se va. Y no importa lo que, si Dios lo hace. Pero yo voy a tener mi hija y yo la voy a criar hasta que Dios me llame a su presencia. Con cáncer o sin cáncer, yo la voy a criar. La tuvo 9 años, hermano, con ese cáncer. Y no la sanó.
pero le dio la vida. Santo. Y cuando fue a morir, la nena ya la conocía, sabía y conocía de Dios. Porque ella lo que le hablaba era de Dios todo el tiempo. Oh, gloria a Dios. Dice la señora, ella, aún para morirse, le dice, no es tiempo de llorar, es tiempo de glorificar a Dios que me dio la vida, me dio la hija para que la criara. Ahora le toca a ustedes terminar el trabajo que yo empecé. Oh, sea tu nombre. Porque yo me voy con mi Señor, pero mi hija, ese recuerdo mío que ustedes tienen que terminar. Oh, gloria. Ahora dígame usted si ella sabía quién era un Dios grande y que ella no tenía por qué tener miedo al cáncer. Porque sobre el cáncer hay uno que se llama Jesucristo. Sí, Señor. Sobre la artritis hay alguien que se llama Jesucristo. Oh, sea tu nombre Sobre glorificado. el azúcar hay alguien que se llama Jesucristo. Sí. Sobre los nervios hay alguien mucho más grande que el dolor que pueda venir. Que ese se llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Ese se llama Jesucristo. Alabanza, Jehová. Ese es el que sana toda enfermedad. Alabado Dios. Y yo sé que mi Señor está en la iglesia, Santo. pero la iglesia está en el Señor. Usted me va a decir, ¿cuál es gloria la a Dios, diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia bien grande, hermano. Porque puede usted venir aquí y Dios no está aquí. El templo de Jerusalén era una joya. Mire, una joya. Había oro y plata y bronce y perlas por todas las esquinas. Pero Dios es el dueño del cielo y de la tierra y todo lo que hay, Él lo hizo. Alabado. Todo lo dio. Y Él dio todas las medidas de lo que se iba a usar. Santo, aleluya. Y cómo lo quería. Cuando Salomón fue a presentarlo, eso eran cabros y becerros por todos los lados, por 7 días. Eran miles, no era uno. A veces uno le da un pesito aquí al Señor, y es mucho. Salomón le ofreció, pero sin detenerse por 7 días. Eran miles todos los días. Y aquello era trabajo, hermano. Era matar animales y sacrificarlos y cocinarlos y dárselos para acá y a ellos y aquello y aquello y aquello. Eran por 7 días. Cuando le entregó el templo a Dios, Dios le dijo, yo lo voy a aceptar siempre y cuando que en este lugar se haga mi voluntad. Gloria a Dios. Era una joya. ¿Qué pasó? Salomón vivió unos cuantos años y Dios le dio la sabiduría que nunca ninguno de nosotros vamos a tener. Porque fue el único. Ni tampoco las riquezas que él estuvo. Pero antes de Dios laquear el contrato con Salomón, le dijo, Alabanza, Jehová. le dijo él a Dios, el día que te apartes de este contrato, de la palabra, el día que dejes de adorarme, el día que te vayas a ir a adorar estatuas y otros dioses, te quito la vida. Mira si era importante ese contrato, hermano. Dios no necesitaba más dinero. Dios no necesitaba una casa. Pero cuando Salomón se olvidó, parece que por un tiempo, de que la promesa que Dios le había dicho era que le iba a quitar la vida, tan prontito a adorar a dioses. Desobedeció a Dios un montón de tiempo. Llegó un momento que adoraron en el mismo templo donde adoraban a Dios, los dioses ajenos. Y Dios se fue. Un día vieron que se levantó una nube. Dios había prometido estar allí. Dios había prometido contestar las oraciones. Deshicieran de quien se hicieran, siempre y cuando fueran hechas de corazón. Dios no le pedía que no volvieran a pecar, pero que se arrepintieran y pidieran perdón otra vez. Pero Salomón se olvidó de que el contrato con Salomón y el pueblo era diferente. Se fue Dios del templo.
ya la gente no sentía temor de nada, porque el que único que traía la necesidad del pueblo, la presencia del pueblo, a cubrir las cosas del pueblo, era Dios que estaba allí, pero ahí Dios ya se olvidó de ellos. Santo. Y ellos perdieron todo temor. Y aquel templo se convirtió en uno más para tantos dioses. La idolatría número uno, para la orgullo, para todo, para crímenes y todo. Pero ya Dios no estaba allí. Ahora, ¿qué sucede? Salomón se enfrenta con su realidad. El pueblo no sentía a Dios, el pueblo no clamaba a Dios, el pueblo estaba cogiendo por donde quiera que se decía un sitio, y ahí iban así un Dios. Y Dios no, ni se montaba. Pero Salomón se tuvo que encontrar con aquel su Dios. Y se enfermó. Salomón murió bien joven. Pero eso era lo único que Dios le había puesto en el contrato. A nosotros nos dan muchos contratos. Muchos contratos. Acá se habla de una cosa y acá se habla de otra. Pero usted y yo que conocemos a un Dios que es espíritu, que cuando usted lo siente, usted llora, usted llega hasta el piso y no sabe cómo pararse. Usted llora 3 y 4 horas y usted no puede dejar de llorar. Cuando usted está alegre, usted llora de la misma forma, pero con un sentir diferente. Usted baila y usted da vuelta, pero usted no sabe quién es el que lo está moviendo, pero usted no tiene control en eso porque es Dios quien lo está haciendo. Cuando nosotros conocemos un Dios tan grande, hermano, no hay por qué asustarse. Porque ese Dios es el gobierno de todas las cosas que existen. Es el dueño. Y Él hace con su naturaleza lo que Él quiere. Alabanza, Jehová. Vive para Como el viento y el agua y el mar se unieron en esta vez. Así mismito, pienso yo, que quiere Dios que la iglesia se una cuando va a pedir, con una confianza absoluta de que va a hacer, no importa lo que haga, pero que va a ser la voluntad de Dios. alabanza sea tu nombre. Es lo que Dios ha dicho. Poderoso Dios. Así que en esta noche yo no voy a seguir hablando, ya le mencioné 3 cosas. Y vive para siempre, Cuando Jehová. Jesús dijo aquí en el capítulo de Mateo, verso 10, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es suyo y es mío. ¿Por qué no sucede? Pregúnteselo a Dios. Cuando vaya a orar en esta noche, pregúnteselo a Dios. Alabanza. ¿Qué es lo que impide que cuando yo te pido la salud de alguien, no suceda? Y quién sabe que tanto usted como yo en esta noche Dios nos revele el secreto del por qué Él no hace lo que usted le dice. Alabanza, Jehová. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga, pero nosotros en sí no hacemos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces cuando Dios no hace porque usted no hace, o porque yo no hago, nos enojamos. En vez de ir a preguntar: Señor, ¿por qué es que esto no sucede? Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. Gracias. Gracias, Señor.